Marcetti, profesor de este departamento, es un experto en el campo de la teoría de cuerdas y nos va a explicar en esta charla de qué se trata la realidad holográfica. El título de la charla es Einstein-Bohr, partículas cuánticas y agujeros negros. Espero que disfruten. Bueno, gracias Norma por la invitación. Estaba pensando cuando pensaba que decía al principio de la charla que es muy impresionante tener un ciclo de divulgación que dure tanto tiempo como este, porque la verdad que yo pensé que eran 3 o 4 años, no 7, o sea que es todavía más impresionante. Y por otro lado, lo que es impresionante es que sea en La Plata, porque en general si uno busca este tipo de actividades en Buenos Aires, siempre hay, pero en La Plata es muy difícil encontrar actividades de este tipo, de divulgación y demás, así que me felicito, realmente es grandioso. Otra cosa que decía es que tengo la audiencia a mis profesores y a mis alumnos, lo cual me da me pone un poco nerviosa, pero bueno, cualquier cosa lo discuten entre ustedes, cualquier responsabilidad que quieran sacar de acá lo discuten entre ustedes. Bueno, yo les voy a contar sobre partículas cuánticas y agujeros negros. Lo que les voy a contar acá voy a tratar de hablar más de la historia que de la teoría que hay detrás, si bien estaría bueno que se entiendan algunas ideas, no que nadie saque un concepto de acá. Entonces, voy a empezar contándoles qué es una partícula, después qué es un agujero negro, después qué pasa con las partículas cuando entra al mundo cuántico y cómo se relacionan esas cosas a través de la conjetura, siempre llega, a través de la dualidad holográfica. Entonces, para empezar, vamos a empezar hablando de qué son las partículas. Entonces, una partícula es un concepto que está cargado, podría decir, es el constituyente último y fundamental del universo, es una cosa que no tiene estructura, es una idea que está cargada de muchas implicaciones filosóficas desde que la propuso Demócrito en la antigua Grecia cuando propuso la idea de átomo. Sin embargo, para un físico pragmático, una partícula es simplemente una cosa que es lo bastante chiquita, como ese puntito que está ahí, como para que sea descriptible solamente por su posición. Es decir, de la partícula lo único que tenemos que saber para poder describir la física de una partícula es su posición. Por supuesto, la partícula puede tener alguna estructura, ahí está mate adentro, por ejemplo, pero la estructura no es necesaria para describir el movimiento o la física de la partícula. Fíjense que esto es la idea de si algo tiene o no tiene estructura es una cuestión de escala, ¿no? Porque yo ahí, como estoy viendo ese dibujito, no le veo estructura, pero si me acerco, como me acerqué recién con una lupa, sí veo la estructura. Entonces, claramente que algo sea o no sea una partícula, depende mucho de la escala en la que estamos mirando, ¿está bien? Pero bueno, si estamos mirando un objeto cualquiera a la escala en la cual lo único que nos importa es su posición, lo podemos llamar una partícula. Una partícula tiene una posición que va a cambiar con el tiempo y va a ir describiendo una liñita. La posición cambia con el tiempo y esa liñita es lo que se llama la trayectoria de la partícula. La trayectoria de la partícula es una línea que une los puntos iniciales y finales de la partícula. Lo que nos interesa como físicos es tener las herramientas para poder describir, dado dónde estaba la partícula y cómo estaba inicialmente, su estado final, su posición final. Esto, fíjense que si la partícula tiene alguna estructura, el hecho de que la estructura cambió o no cambió, no está relacionado, no afecta el movimiento de la partícula, ¿sí? Ahí, por ejemplo, Mate cambió por ese otro personaje que lo puse porque me dijo por ahí venía con Milene, pero al final no pudo, así que yo no sé el nombre. Si alguien sabe el nombre de ese personaje, me lo dice. Entonces, esta idea de que una partícula se puede describir solamente a través de su posición y de que la partícula describe una trayectoria y lo que nos interesa describir como físicos es cómo es esa trayectoria, es lo que constituye la base de lo que se llama mecánica clásica. La mecánica clásica se basó, es una historia que tiene casi 500 años, se basó en las investigaciones iniciales de Galileo. Galileo era un físico italiano que vivía en Pisa. Pisa era una de las ciudades marineras de Italia. Esto quiere decir que eran ciudades que vivían del comercio marítimo y por lo tanto estaban un poco libres de la influencia del papado, que en ese momento era el imperio que controlaba toda la península. Y por esa razón Galileo pudo desarrollar sus investigaciones en Pisa sin preocuparse por contradecir algunos dogmas que formaban parte de
toda una estructura ideológica que sostenía el poder papal. Galileo más adelante se movió a Florencia, tentado por la posición que le ofrecían en Florencia y la capacidad de investigar ahí, pero Florencia era una ciudad que estaba bajo la influencia papal. Galileo fue primero perseguido y luego juzgado por sus afirmaciones, entre otras que la Tierra se mueve o que los cuerpos caen a la misma velocidad independientemente de su peso. La conclusión del juicio de Galileo fue obligarlo a retractarse, esto es, a decir que todo lo que había dicho no era cierto. Galileo lo hizo y después, la anécdota dice que después afirmó la frase en italiano, es el cuore si muove, que quiere decir sin embargo se mueve. Si es cierto o no, no viene al caso. Lo que sí viene al caso es lo que estaba poniendo en evidencia Galileo con esa afirmación, y es que la ciencia habla sobre hechos, sobre las cosas que son. Y las cosas que son no tienen nada que ver con lo que nos gustaría que fueran. Es decir, si políticamente nos interesa o al papado le interesaba que las cosas fueran de una manera, eso es independiente de lo que realmente son. Si Galileo se retractaba de todo lo que había dicho, eso es independiente porque la Tierra se seguía moviendo. Todas las observaciones de Galileo y también de Kepler, que fue el que formuló las leyes del movimiento planetario, fueron formalizadas en una estructura matemática por el físico inglés Isaac Newton. Newton fue probablemente la persona, yo no me acuerdo dónde leí esto, creo que lo leí en un libro de Carl Sagan, que uno puede discutir quién fue el segundo físico más inteligente de la historia, pero no el primero, porque claramente fue Newton. Newton fue una persona brillante en todo sentido. Para formalizar todas las observaciones de Galileo, necesitó desarrollar una rama nueva de la matemática, que es el análisis, que es lo que básicamente están estudiando mis alumnos ahora. Newton desarrolló el análisis matemático para poder formalizar las observaciones de Galileo en las leyes de la mecánica, es decir, poder aprender cómo describir esa trayectoria que está dibujada más arriba. Newton era una persona muy especial, era un tipo muy neurótico, que vivía peleado, tenía problemas con un montón de gente. De hecho, Newton estaba en Cambridge porque se había ido de Londres, porque se había peleado con Sir William Hooke, que era el director de la Royal Society en Londres. Él se movió a Cambridge por eso, y fue en Cambridge donde desarrolló su teoría de la mecánica. Otras personas que contribuyeron a la mecánica son el físico y matemático alemán Leibniz, a quien Newton odiaba profundamente. Se dice que Leibniz, de hecho se sabe que hizo un viaje a Londres poco antes de publicar sus escritos, donde contenía un desarrollo del análisis matemático muy similar al de Newton, casi contemporáneo. Se dice que Leibniz, en su viaje a Londres, Hooke le mostró la obra no publicada de Newton. No se sabe si es cierto o no, pero Newton decía que eso era cierto y por eso lo odiaba. De hecho, Newton no quería publicar sus trabajos y terminó publicándolos porque otra persona, que es Halley, el descubridor del cometa, lo convenció de hacerlo. Esto es un ejemplo de que la ciencia, si bien habla de lo que es y no depende de lo que queramos que sea, está hecha por personas. Las personas están llenas de debilidades y a veces los actos de una persona cambian lo que se conoce como ciencia en los siguientes cientos de años. De hecho, Newton no quería publicar su obra y la terminó publicando pagándola a Halley de su bolsillo. O sea, es una historia que al que le interese, creo que está en el libro de Carl Sagan, en Cosmos, o en Cometa, en uno de los libros de Sagan. Es una historia muy interesante. Otra persona que también contribuyó a la mecánica es Lagrange. Lagrange, me enteré cuando estaba preparando esta charla que era italiano, yo creí que era francés. Lagrange trabajó en Alemania y luego en París, y es una de las personas que formuló la mecánica clásica. De hecho, la formulación lagrangiana tiene mucho que ver con lo que todavía se usa hoy. Finalmente, otra persona que también contribuyó a la mecánica es este matemático irlandés que se llama Hamilton. De Hamilton no sé mucho, pero tiene una anécdota muy interesante, y es que estaba obsesionado por un problema y estaba paseando por las calles de Dublín y se le ocurrió la solución. Estaba paseando con su mujer y se le ocurrió la solución, y entonces tenía que anotarla en algún lado antes que se olvidara, y entonces corrió un puente y la anotó en la baranda de un puente que aparentemente está guardado en algún museo con la fórmula de los 4 newtons. Estas son solo algunas de las personas que contribuyeron a la mecánica cuántica. Yo a lo largo de esta charla voy a nombrar personas y me voy a estar olvidando por cada una que pongo de 10 más. Perdón, la mecánica clásica, por cada una que pongo me voy a estar olvidando de 10 más, pero bueno, estoy nombrando aquellos que me acuerdo o sobre los que tengo anécdotas interesantes que contar.
Entonces, bueno, sabemos que las partículas se mueven y realizan trayectorias, pero ¿cómo son esas trayectorias? ¿Cómo se mueven las partículas? ¿Qué es lo que determina cómo se mueven? Bueno, claramente las partículas se van a mover de acuerdo a las fuerzas que estén actuando sobre ellas. Supongamos que esa línea que dibujé ahí es la Tierra, y si ponemos una partícula sobre la Tierra, una partícula sobre la Tierra, y la arrojamos con una cierta velocidad hacia arriba, la partícula va a subir hasta una cierta altura máxima, que nos va a decir, hasta una cierta altura máxima, que está determinada por la velocidad con la que la tiré. Cuando llegó a esa altura máxima, se va a detener y luego va a caer. Si la tiro con una velocidad mayor, la altura máxima a la que va a llegar la partícula va a ser mayor. Pero luego, de nuevo, se va a detener y va a caer. Puedo tirarla con una velocidad más grande y la altura a la que va a llegar es más grande y luego se va a frenar y se va a caer. Pero uno tiene que acordarse que una de las cosas que descubrió Newton es que la fuerza de gravedad es más débil cuanto más nos alejamos de la Tierra. Y entonces, si nos alejamos mucho de la Tierra, podría ser que la fuerza de gravedad ya no fuera lo suficientemente intensa como para forzar a la partícula a volver a caer. Podría ser que si le tiramos con una velocidad bastante grande, la partícula se aleje de la Tierra indefinidamente. Eso es lo que se llama la velocidad de escape de la partícula. Lo que sigue es la única fórmula que voy a poner en esta charla, porque es fácil, que es la fórmula para la velocidad de escape. La velocidad de escape de la partícula viene dada por esa expresión que está ahí, que es 2G, eso no importa, es un número, no importa lo que es. Pero lo importante es que es más grande cuanto más grande es la masa de la Tierra. Es decir, si yo agarro la Tierra y la compacto toda en una esfera muy chiquita, la velocidad de escape es muy grande, es mucho más grande. Entonces, si uno dibuja los cuerpos del sistema solar y se pregunta cuánto vale la velocidad de escape, por ejemplo, eso es Vesta, es un asteroide del cinturón de asteroides. Esa foto la tomó la nave de la NASA Dawn, que es una misión muy interesante, se mueve con motor iónico, es una cosa muy de ciencia ficción, muy interesante. La velocidad de escape de Vesta es de 1300 km/h. Fíjense que Vesta es un cuerpo irregular, porque la gravedad es tan débil que no alcanza a aplastar la roca en forma esférica, por eso tiene esa forma regular. La resistencia de la roca es más fuerte que la gravedad. Por eso, si bien la gravedad es muy débil, fíjense que la velocidad de escape ya es un número respetable, hay que moverse a 1300 km/h. La velocidad de escape de la Luna es 6 veces más chica que la Tierra, la velocidad de escape de la Luna es 8500 km/h. Fíjense que ese número es un número enorme. ¿Y eso qué quiere decir? Que para salir de la Luna hay que moverse a 8500 km/h. No, quiere decir que para escapar a su gravedad hay que moverse a 8500 km/h. Uno puede salir de la Luna y entrar en la órbita con una velocidad mucho más chica, que es lo que hicieron Neil Armstrong y demás. La velocidad de escape de la Tierra es de 40.000 pico de km/h. De nuevo, esto quiere decir que no quiere decir que para poner en órbita un satélite uno tenga que llegar a esa velocidad. Quiere decir que para arrancar un cuerpo de la gravedad terrestre y permitirle que se olvide de la Tierra y se mueva libremente, uno tiene que pasar a esa velocidad. La gravedad de escape de Júpiter es 10 veces más grande que la Tierra y su masa es bastante más grande. La velocidad de escape de Júpiter es de 214.200 km/h, o sea, es gigantesca, realmente un número enorme. Y bueno, naturalmente la siguiente pregunta es cuánto vale la velocidad de escape del Sol. Y si no lo mal, son 2.223.720 km/h. Te tenés que mover a esa velocidad. Es muy difícil esa velocidad. Entonces, la pregunta natural es, ¿hay algún límite para la velocidad de escape? Esto es, ¿puedo tener un cuerpo enorme que tenga una velocidad de escape enorme y puedo de todas maneras escaparme de él? Para responder esa pregunta, hay que contar un pedacito de otra historia que no tiene que ver con la mecánica, sino con el electromagnetismo. El electromagnetismo es la parte de la física que estudia todos los fenómenos que tienen que ver con la electricidad, con los imanes, con la luz, con las ondas de radio, con los rayos X y con los rayos gamma, con las microondas y con mil cosas más. Una de las leyes del electromagnetismo es que la luz, que es una onda electromagnética, se mueve a una velocidad fija, una velocidad constante. La velocidad son 300.000 km por segundo, que si uno lo pasa a kilómetros por hora, da algo así como 1.000 millones y pico de kilómetros por hora. O sea, es una barbaridad de rápido. Y si lo dije mal, está mi profesor de electromagnetismo ahí que me puede tirar algo. No, lo voy a anotar porque nunca lo olvido. Me da un poquito de miedo. Un número espantoso. Entonces, el electromagnetismo es una teoría, es el gran éxito científico del siglo XIX, digamos. El electromagnetismo fue desarrollado
por muchas personas. Acá me voy a comer miles de personas, voy a nombrar nada más que a dos, que son Michael Faraday y James Clerk Maxwell. Faraday es la persona que hizo todas las observaciones, no todas, pero que formalizó, repitió y escribió las observaciones experimentales que luego Maxwell usó para escribir las ecuaciones que describen el electromagnetismo. Faraday era un tipo extremadamente interesante en cualquier aspecto. El padre de Faraday era encuadernador, él trabajaba de ayudante de encuadernador y leía todas las cosas que encuadernaba. Entonces es un tipo que no tenía una educación formal, pero que había aprendido un montón leyendo las cosas que encuadernaba. Él mismo era pastor de una secta protestante, no recuerdo el nombre. En algún momento Faraday vivía en un poblado alejado de Londres, pero en algún momento viajó a Londres para asistir a una charla dada por el químico Humphrey Davy. Estamos hablando de los albores de la química, o sea, era una ciencia nueva, y él se acercó a escuchar una charla hecha por Humphrey Davy en la Royal Society, y un tiempo después le mandó a Humphrey Davy un resumen de 200 páginas de lo que había aprendido en la charla. Davy se quedó tan impresionado con eso que le invitó a Faraday a trabajar con él, y Faraday empezó a trabajar de ayudante de laboratorio de Davy, además del encuadernador y todas esas cosas, y luego le empezó a desarrollar su propia actividad experimental y se transformó en un tipo muy conocido porque realmente era un genio. Y bueno, lo que hizo fue establecer la base experimental, rejuntar experimentos que se habían hecho a lo ancho de toda Europa para su época, y establecer la base experimental con la que luego Maxwell escribiría sus ecuaciones. Lo interesante de Faraday es que como él era un tipo que no tenía una formación formal, él no manejaba matemáticas demasiado complicadas, entonces todos sus escritos experimentales son del tipo de: si duplico la distancia entre los cuerpos, la fuerza disminuye a la cuarta parte. Si multiplico la distancia por 3, la fuerza disminuye a la novena parte, y así. Fíjense que hay que ser una persona realmente genial para ser capaz de, en esos términos, establecer la base experimental que luego Maxwell puede usar para escribir sus ecuaciones. Y para tener una idea de lo importante que fue eso, todo el mundo en el que vivimos hoy, absolutamente todo lo que llamamos mundo moderno tiene que ver con las ecuaciones de Maxwell. O sea, no solo es fácil decir las computadoras, pero no hablemos de eso, hablemos de la luz que está iluminando esto, o de, no sé, absolutamente todo lo que tenga algo que ver con electricidad, motores eléctricos que hay en todos lados, hasta en los motores de los autos también hay partes eléctricas y demás. Todo eso se debe a las investigaciones de Faraday y a la formalización de Maxwell. Lo interesante es que en una charla, esto es una anécdota que refiere Feynman y que solamente se encuentra en la referencia de Feynman, o sea que nadie sabe si es realmente cierta o no, pero es un invento de Feynman, pero eso en todo caso es un muy lindo invento. Aparentemente alguien le preguntó a Faraday en una charla: ¿y para qué sirve todo esto que usted está haciendo? Porque imagínense el contexto. Faraday estaba hablando de bobinas por las que conectaba y hacía pasar imanes, y los acercaba y los alejaba de las bobinas, y agarraba esferas de, no sé, que sería en su época ámbar, y las frotaba y las cargaba. O sea, estamos hablando de una cosa completamente esotérica en un mundo en donde uno salía a la calle y había caballos, cabras y gallinas. Entonces lo natural es que alguien te pregunte: ¿para qué sirve todo esto que haces? Y la respuesta de Faraday fue: ¿para qué sirve recién nacido? Fíjense, yo no sé si la anécdota es cierta o no, como les decía, pero fíjense que si fuera, hay que ser penetrante para entender eso más de 100 años antes del mundo en el que vivimos hoy, el cual, sin las investigaciones de Faraday, sería imposible. O sea, existe gracias a Faraday, y sería imposible. Entonces, esta cosa de que la luz se mueve a una velocidad fija, era un resultado paradójico a fines del siglo XIX, cuando se empezó a entender las implicancias de esto, porque si uno está parado en el zaguán y ve pasar un corredor, lo ve pasar a una cierta velocidad. Si en cambio uno va en el auto y pasa por al lado del corredor, lo ve a otra velocidad. Naturalmente la velocidad a la que se mueve el corredor depende de cómo se esté moviendo uno. Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell implican que la velocidad de la luz es esa y se acabó la historia. La velocidad de la luz es esa. Entonces ahí hay una especie de contradicción, porque si uno está parado en el zaguán y le pasa un rayo de luz, uno esperaría que si se sube al auto y lo corre, la velocidad del rayo de luz fuera distinta, y no lo es. Para resolver esa contradicción fue que se desarrolló la relatividad. La relatividad es una teoría extraordinaria, enormemente bella, pero que tiene como consecuencia importante los fines de esta charla,
el hecho de que nada puede moverse más rápido que la luz. La luz es la velocidad de la luz es la velocidad máxima a la que puede moverse cualquier cosa. Por supuesto, todos sabemos, ¿no? La relatividad la desarrolló Einstein. Este año se cumplen 100 años de la teoría de la relatividad general. En 1905 Einstein propuso la relatividad especial, en 1915 propuso la relatividad general. Hay miles de frases y anécdotas de Einstein, pero a mí me da mucha pena ver convertido a probablemente el físico más brillante del siglo XX en una aforista estilo José Merowski, así que no voy a citar ninguna frase de Einstein. El que quiera leer alguna frase de Einstein, busque alguno de los libros o ensayos y lea ahí, que son todos muy legibles y muy entendibles. Pero entonces, nada puede moverse más rápido que la luz, eso con un límite a las velocidades, y en particular, uno podría imaginar un cuerpo que tenga una velocidad de escape más grande que esa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los objetos que son muy masivos y muy compactos? Tienen un radio muy chico y una masa muy grande, entonces la velocidad es muy grande. Bueno, podría pasar que la velocidad de escape fuera más grande que la velocidad de la luz. Pero resulta que nada puede moverse más rápido que la luz. Y entonces inmediatamente la consecuencia es que nada puede escapar de la superficie de un cuerpo así. Y nada quiere decir nada. O sea, uno arroja un objeto cualquiera hacia arriba y lo arroje con la velocidad que lo arroje. Como no puede arrojarlo a una velocidad más rápida que la luz, el cuerpo siempre va a llegar a una altura máxima y caer. Incluido un rayo de luz. Es decir, si uno apunta una linterna hacia arriba, la luz llega a una altura máxima y cae. Es algo difícil de imaginar, pero pasa. Ese cuerpo es lo que se llama un agujero negro. La idea de agujero negro, la solución de agujero negro fue la primera solución a las ecuaciones de Einstein y fue hecha también en 1915 por un físico alemán, si no me equivoco, que se llamaba Karl Schwarzschild. Si no me equivoco, no tuve tiempo de comprobarlo antes de la charla, pero creo que estamos ahora en los 100 años exactos de la solución de Schwarzschild, porque Schwarzschild le mandó una carta a Einstein alrededor de octubre de 1915 con la solución, así que estamos más o menos ahora en los 100 años de la solución de Schwarzschild. Fíjense que ahí puse donde murió Schwarzschild. Schwarzschild murió en el frente oriental, estamos en 1915, desde 1914 hasta 1918 tuvo lugar la Primera Guerra Mundial. Schwarzschild era alemán y fue a pelear al frente ruso. Lo que tiene esto, la Primera Guerra Mundial fue una de las catástrofes humanas más grandes del siglo XX, tuvo lugar por un acontecimiento, como se dice, casual y inevitable. Leí la historia hace unos días, el archiduque de Austria estaba visitando la ciudad bosnia de Sarajevo, que en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Su chofer se equivocó, la calle que tenía que tomar, tomó por otra calle. Un independentista bosnio lo vio y lo mató de un tiro. Las reacciones políticas fueron enormes porque en ese momento los independentistas bosnios estaban soportados políticamente por Serbia, que era un país independiente. Entonces Austria invadió Serbia, Francia le declaró la guerra a Austria y en menos de una semana había una guerra mundial. En medio de toda esa catástrofe, Schwarzschild en una trinchera escribía su solución de agujero negro y se la mandaba a Einstein en una carta donde decía: como ve, la guerra se porta bastante bien conmigo, pues me ha permitido hacer, pese a los disparos constantes, esta incursión en el campo de sus ideas. Esto, si quieren, deja, a mí por lo menos me da la pauta de que la ciencia es una empresa trascendente. La ciencia trasciende los vaivenes políticos de la época, es una empresa internacional, pero las personas no. Y la ciencia está hecha por personas que, a pesar de estar en la peor situación posible, como por ejemplo en una trinchera en el frente oriental, están apasionadas por lo que están haciendo al punto de estar pensando en las ideas de Einstein, que era algo completamente abstracto y alejado de la realidad que estaba viviendo Schwarzschild en ese momento. Entonces, hasta acá, lo que es un agujero negro. Un agujero negro es un cuerpo tan masivo que una partícula, para escapar de él, tendría que moverse a una velocidad más grande que la de la luz. Como nada puede moverse más rápido que la luz, nada puede escapar y por eso es negro. De hecho, esa es la razón por la que es un agujero negro. Sin embargo, la mecánica clásica fue desarrollada por Galileo, tirando bolitas arriba de una mesa, tirando piedras desde la torre de Pisa, Newton, o sea, las observaciones de Kepler sobre el movimiento de los planetas, Newton formalizando todas esas cosas. Todos esos cuerpos son cuerpos que, si bien uno los puede describir como partículas porque no nos interesa su estructura interna, son cuerpos de tamaños relativamente grandes, incluso si fueran granos de arena, serían cuerpos de tamaños relativamente grandes. La pregunta que uno puede hacerse y que se empezó a notar a principios del siglo XX fue si el tamaño realmente importa, es decir, si cuando uno va a mirar cuerpos mucho más chiquitos
esos cuerpos más chiquitos se van a mover siguiendo una trayectoria en el estilo de los cuerpos de la mecánica clásica. Y la respuesta es que no, y es bastante rara, porque los cuerpos más chicos recorren todas las trayectorias, no una, sino todas. Entre un punto inicial y un punto final, los cuerpos recorren todas las trayectorias posibles. Esto puede sonar raro, pero bueno, es lo que resulta ser consistente con las observaciones de cuerpos pequeños, por ejemplo, la escala atómica. Fíjense que en esas trayectorias que hay ahí, yo dibujé una un poquito más gruesa, porque las trayectorias tienen asociada una intensidad, y hay trayectorias que son mucho más intensas que otras. En particular, para los cuerpos muy grandes, hay una trayectoria que es muy intensa, y todas las demás son prácticamente invisibles. Y por eso los cuerpos muy grandes, como los planetas o como las bolitas que arrojaba Galileo, siguen una sola trayectoria y no todas. Sin embargo, para los cuerpos chiquitos, las intensidades entre todas las trayectorias son similares. Entonces, para unir el estado inicial con el estado final, estos cuerpos siguen todas las trayectorias. Esa idea es lo que se conoce como mecánica cuántica. La mecánica cuántica fue formulada por un montón de gente, y de nuevo acá es imposible no dejar nombres afuera. Uno, digamos, el primero en proponer ideas que luego terminaron teniendo que ver con la mecánica cuántica fue Max Planck, en 1900. Una de las personas más importantes en el desarrollo de la mecánica cuántica es el físico danés Niels Bohr. Bohr es un tipo muy interesante. Una vez le preguntaron por qué tenía sentido que un país pequeño como Dinamarca hiciera ciencia básica. Y la respuesta de Bohr fue que un país pequeño como Dinamarca no puede permitirse no hacer ciencia básica. Viene bien tenerlo en cuenta cuando nos preguntamos nosotros, que estamos en un país alejado y chiquito, por qué hacemos ciencia básica. Otra persona también involucrada en la mecánica cuántica fue Heisenberg. Heisenberg era estudiante de Bohr y por eso puse Copenhague, a pesar de que Heisenberg era alemán. De hecho, la historia de Heisenberg y de Bohr es en sí misma una historia muy interesante del misterio humano, porque Heisenberg era alemán cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Heisenberg volvió a Alemania y se terminó convirtiendo en la cabeza del programa nuclear alemán. Bohr, en cambio, era danés y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Dinamarca y Bohr sufrió las consecuencias del régimen que se impuso en Dinamarca en ese momento. Si no me equivoco, y alguien que me desmienta porque no tuve tiempo de chequear esto, hubo un solo encuentro después de la guerra entre Bohr y Heisenberg. Hay una obra de teatro muy linda que no sé si se está dando ahora, pero en cualquier caso estoy seguro que en YouTube están los videos, que se llama Copenhague, que es una ficcionalización de ese encuentro entre Bohr y Heisenberg, donde, bueno, por supuesto Bohr le recrimina el haber participado en la Segunda Guerra a las órdenes del régimen nazi. Heisenberg se defiende argumentando que Alemania estaba oprimida por las penas de guerra que tenía que pagar después de la Primera Guerra Mundial y demás. De nuevo acá vemos que la ciencia es una empresa trascendente que está hecha por personas. Los objetivos de la ciencia son trascendentes, a la historia de las personas no. Otro tipo que contribuyó a la mecánica cuántica es Erwin Schrödinger. Schrödinger era un físico austríaco. Que bueno, es conocido por muchas cosas. Por la que yo creo que debería ser conocido, no es conocido, es porque estaba casado con 2 mujeres. De hecho, lo echaron de muchos lugares porque era escandaloso que estuviera casado con 2 mujeres y terminó trabajando en un lugar donde le permitían estar casado con 2 mujeres a la vez. Schrödinger, ¿hay algún químico en la audiencia? No, lo puedo decir. Entonces, Schrödinger propuso la ecuación de Schrödinger, que es la base de toda la química. Como dice un amigo, toda ciencia es física, lo demás es filatelia. Pero bueno, Schrödinger es el que propuso la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación en la que está basada toda la química. Y Schrödinger es también, todos lo conocemos por la célebre paradoja sobre su gato, que es la venganza del perro de Pablo. La manera de formular esa paradoja de Schrödinger es distinta, pero acá en este contexto, supongámonos que dentro de esa partícula hay un gato, ¿no? Y entonces ahora imaginémonos que en alguna de estas trayectorias, por ejemplo esta, a mitad de camino hay una amenaza para el gato. Algún tipo de amenaza, no sé, lo que sea, un ogro. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al final del viaje? ¿El gato pasó por la amenaza y sufrió las consecuencias? ¿Se lo comió el ogro, lo transformó en otra cosa? ¿O no pasó por la amenaza y no sufrió las consecuencias? Y el hecho es que no lo vamos a saber hasta no mirarlo. También hasta no ir y mirar si el gato realmente fue transformado o no.
Esa es la paradoja del gato de Schrödinger, dicha en términos menos crueles, porque Schrödinger lo quería matar, simplemente lo transformaron en un burro. Pero bueno, esa es una versión de la paradoja del gato de Schrödinger. Esta formulación de la mecánica cuántica, en términos de la partícula sigue todas las trayectorias y no solo una, no es la formulación original. La formulación original en la cabeza, como la tenían Planck y luego Bohr, era una idea de que las cantidades físicas se intercambian de manera discreta, entre múltiplos discretos de una cantidad. No se puede intercambiar 0,5 de algo, sino que hay que intercambiar 1 o 2. Luego Heisenberg reformuló eso en términos de una cosa que se llamaba mecánica de matrices y Schrödinger en términos de su célebre ecuación. Pero esta idea de la mecánica cuántica como una partícula siguiendo todas las trayectorias posibles fue sugerida por Dirac y formalizada por Feynman. Dirac y Feynman son dos personas muy interesantes por muchas cosas. Lo que tienen en común es que ambos eran personas muy prácticas. Dirac era ingeniero, Feynman era físico, pero él se le había ganado la vida en la época de la Gran Depresión norteamericana reparando radios. O sea, era un tipo súper práctica que decía que no podía entender cómo sus colegas físicos no eran capaces de reparar su radio. Yo no sé reparar mi radio. Pero bueno. Dirac y Feynman eran personas opuestas en cuanto a la personalidad. Dirac era un tipo completamente retraído, introvertido, callado, de célebre silencio, que hablaba exclusivamente de lo necesario, tenía ideas muy profundas, escribía mucho. Cada uno de sus papers tiene las palabras mínimas necesarias para hacer la cosa lo más claro posible. Feynman, en cambio, hasta en la foto se ve, era un tipo extrovertido, juguetón, lleno de amigos, que escribió la mayor parte de sus contribuciones científicas en los cabarets, donde están las chicas haciendo bailes del caño y demás, en las servilletas de los cabarets, que se vino a vivir a Brasil para aprender a tocar los juntos, no sé cómo se llama. Eran personas opuestas, y eso pone el énfasis también en que la ciencia es una empresa que está hecha por todo tipo de personalidades. Y ¿por qué menciono esto? Porque, bueno, los que estudian ciencia acá lo van a sufrir. Vivimos en un ideal de la extroversión, donde para ser científico hay que ser un tipo extrovertido como Feynman. Sin embargo, hay grandes contribuciones científicas que están hechas por tipos introvertidos. Para ser científico no tiene que inventarse, tiene que salir a decir lo bueno que son sus resultados, y demás, cuando en realidad, bajo esos criterios, de hecho, aplicaciones, yo he llamado aplicaciones para postdocs en otros lugares donde me invitan a explicar mis actitudes de liderazgo, que si algo lo tengo es una actitud de liderazgo. Cuando con esas mismas aplicaciones Dirac nunca hubiera tenido una posición. Una historia interesante sobre Feynman es que en 1986, cuando estalló el transbordador espacial Challenger, el Congreso de Estados Unidos hizo una comisión investigadora y lo nombraron a Feynman parte de esa comisión. Feynman en ese momento ya era prima Nobel, un tipo célebre, ya estaba enfermo, se estaba muriendo de cáncer. La idea de la comisión era básicamente una especie de cobertura, la idea de general, no sé, no quiero que pase nada, hago una comisión, pero la idea de la comisión era una especie de cobertura política, las responsabilidades políticas de la NASA en el accidente. Las responsabilidades políticas de la NASA venían por el lado de haber ocultado información acerca de la debilidad del programa de transbordadores espaciales para poder obtener más presupuesto y demás. Cuando llegó la hora del informe final de la comisión, Feynman pidió que le dejaran incluir un informe particular hecho por él, en el cual detalla las razones, digamos, todos los engaños acerca de la fiabilidad de la seguridad de los transbordadores que había hecho la NASA, y tiene una frase memorable que dice, en inglés es "Nature cannot be fooled", o sea, a la naturaleza no se la puede engañar, donde de nuevo es como Galileo diciendo, de todas maneras se mueve, ¿no? Es algo como que lo que estamos hablando es lo que está ahí afuera, y es independiente de cualquier interés que nosotros podamos tener en eso y de cualquier de lo que querríamos que fuese. Entonces, vamos a entrar un poquito más en esta idea de que las partículas recorren todas las trayectorias y preguntémonos, tenemos una partícula, esa sería una trayectoria posible, entre una posición inicial y una posición final, pero sin embargo, podría darse, bueno, la partícula va a recorrer todas las trayectorias, ¿no? Y podría darse que la partícula fuera un objeto compuesto, tal que cuando empieza a recorrer alguna de sus trayectorias, en un momento acá se parte en dos mitades, entonces acá vamos a tener una componente y acá vamos a tener la otra. ¿Y qué pasa si el acoplamiento no es débil? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa si las partículas, los fraccionamientos y los unientes son demasiado frecuentes? Las partículas se rompen en mitades y se vuelven a juntar muy frecuentemente. Entonces tenemos una partícula, se rompió en dos, se volvió a romper 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 en dos, pero todo tan rápidamente
que ya no tiene sentido ni siquiera trazar una línea. Y todo eso, digamos, en casi cualquier punto las trayectorias se están rompiendo o se están uniendo. Entonces todo eso se transforma en una especie de nube, donde pierde sentido pensar en una sola línea que se va rompiendo en pedacitos, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos para describir eso? Ya no se puede hablar de trayectoria, y como no se puede hablar de trayectoria, tampoco se puede hablar de partícula, porque la partícula la imaginamos como en un punto a lo largo de cualquiera de las trayectorias. O sea, ya no tiene sentido hablar de las cosas que están en un punto, mucho menos tiene sentido hablar de partículas. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Cómo hacemos para tener una imagen de lo que está sucediendo en ese caso? Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿pasa realmente? ¿Sucede en alguna circunstancia en la naturaleza? Y la respuesta es sí, pasa dentro del núcleo atómico. Dentro del núcleo atómico está lo que se llama la fuerza nuclear débil, que tiene acoplamiento débil. Para esa fuerza nuclear, la idea de partículas moviéndose, partiéndose en dos, volviéndose a juntar, etcétera, funciona. Pero también hay otra fuerza dentro del núcleo atómico que se llama la fuerza nuclear fuerte. Para la fuerza nuclear fuerte, la idea de partículas moviéndose, rompiéndose, volviéndose a juntar, se vuelve inútil porque pasa esto de que se corroboran las trayectorias. ¿Cómo hacemos para explicar eso? Bueno, hay muchas ideas para resolver eso, no las voy a contar acá, simplemente las nombré. Teorías efectivas, reticular el espacio, es decir, imaginarse que en lugar de poder estar en un puntito al lado del otro, la partícula puede estar acá o acá, pero en ningún punto en el medio. Luego se puede fraccionar acá o acá, pero no se puede fraccionar en ningún punto en el medio. Entonces ese problema de que se nos borronean las trayectorias desaparece, al precio de perder la idea de que no puede ir continuamente de un punto al otro. Esa es una idea de reticulación del espacio. Bootstrap, no importa, es una manera de imaginarse cómo la partícula sale de acá y llega acá sin pensar en nada en el medio, simplemente viendo cómo son las propiedades del lugar donde sale y del lugar donde llega. Se llama Bootstrap porque es un poco paradójico. Si yo no me voy a imaginar cómo lo que pasó en el medio, ¿cómo te voy a decir desde dónde salió hasta dónde fue parado, ¿no? La idea de Bootstrap es la idea del barón Munchausen tirando de las cuerdas de sus propios cordones para volar. Por eso Bootstrap. Esa cosa media paradójica de algo que no se puede hacer es lo que da. Pero no importa, no quiero explicar esto simplemente para nombrarlo y que les quede en la cabeza estas cosas así. ¿Qué pasa con la gravedad? ¿Hay partículas de gravedad? Sí, son los gravitones, que son las partículas que intercambian los cuerpos masivos para atraerse o repelerse. Esas partículas tienen alguna situación en la cual sus fraccionamientos y uniones sean demasiado frecuentes. La respuesta es sí, hay situaciones en las cuales el corriente de gravedad es demasiado fuerte. O sea, la corriente no es débil, y en ese caso se pierde la noción de partícula. ¿Y cuándo es que sucede esto? Bueno, en particular, en dos situaciones interesantes. Una es cerca del centro de un agujero negro. Estábamos hablando de los agujeros negros, son objetos tan masivos que la luz no podía salir. Bueno, si uno está muy cerca del centro de un agujero negro, ahí ya la cosa de la gravedad está fuertemente acoplada, o sea que los gravitones no se mueven siguiendo trayectorias porque se están fraccionando y se están uniendo todo el tiempo. Y la otra es en el inicio del Big Bang. Es decir, si uno va muy hacia atrás en el tiempo, cuando pasaron apenas unas millonésimas de segundo después del inicio del universo, de nuevo, la situación es una situación donde el acoplamiento es muy fuerte. Los gravitones se separan y se vuelven a unir con una frecuencia muy grande y no tiene sentido hablar de trayectorias de gravitones. Y de nuevo, hay ideas para resolver esto, que son un montón. La teoría de cuerdas, es decir, como hay partículas sin cuerdas. Es decir, ahí donde estaba mate adentro de la partícula, en vez de estar mate hay una soguita, y no hay partícula, hay una soguita nada más. Gravedad cuántica de lazos, para que les quede el nombre, es otra teoría, otra manera de tratar de resolver este problema. Triangulaciones dinámicas, que es, de nuevo, decir que el espacio está formado por puntos discretos y que uno no puede moverse continuamente de un punto al otro, sino solamente saltar. Conjuntos causales, que dicen que lo único que importa, no importa esto, lo único que importa es quién causa qué, no importa. Pero básicamente hay un montón de ideas para resolver. Una idea que resuelve este problema, el acoplamiento fuerte, es decir, resuelve el problema que aparece en la mecánica cuántica cuando las partículas se crean y se destruyen con demasiada frecuencia, se unen y se separan con demasiada frecuencia, es la siguiente. Es imaginarse que hay una pantalla y que hay un interior. La pantalla representa nuestro universo como si fuera esta pared, y el interior es una dimensión ficticia. La primera pregunta que no se puede hacer es, bueno, la pared es bidimensional, pero el universo es tridimensional. Bueno, si uno tiene que hacer el esfuerzo de imaginación de imaginarse que esto es 3D, que esto es la dimensión esta es una cuarta dimensión. En ese contexto, en la pantalla viven las partículas que viven en el universo, en particular las partículas que están dentro del núcleo atómico y que tienen interacción fuerte. O sea que para esas partículas, si uno va y las mira, la interacción fuerte, tienen ganas de romperse en pedacitos todo el tiempo, ¿no?
O sea que esas partículas empiezan a sufrir de nuevo este efecto, que se rompen muy seguido y entonces ya no se puede describir la trayectoria, se borronea la idea de trayectoria. Entonces, la idea es que cada una de estas partículas tiene una partícula dual que vive en el interior y que sigue una trayectoria sencilla, como si fuera una trayectoria clásica, o sea, una trayectoria que está débilmente acoplada. Es decir, la partícula dual, esa que apareció ahí, está débilmente acoplada. Si uno va y la mira, puede tener componentes, pero las componentes tienen pocas ganas de romperse y unirse en pedacitos, ¿no? Y entonces, en lugar de describir el movimiento de esta partícula entre su estado inicial y su estado final, que estará por acá, lo que describimos es el movimiento de la partícula dual entre el estado inicial y el estado final. La partícula dual está débilmente acoplada, la partícula que está en la pantalla está fuertemente acoplada. Esta idea, digamos, de agregar una dimensión más y decir, bueno, acá tenemos acoplamiento fuerte, tenemos esto que no podemos describir, trayectorias que se borronean, pero podemos describir las cosas como si se metieran en el interior y se volvieran a mover hacia el borde. Es una idea que tiene unos 20 años. Este espacio acá adentro es un espacio con características especiales, no viene al caso. Lo importante es que uno puede decir, digamos, en la mayor parte de las situaciones interesantes contiene un agujero negro, ¿está bien? Entonces por eso veníamos hablando de agujeros negros y en este sentido el espacio que está acá adentro contiene un agujero negro. Y además, esta dualidad también funciona al revés. ¿Esto qué quiere decir? Dijimos que cuando uno iba muy cerca de los agujeros negros, las cosas se volvían fuertemente acopladas y este efecto pasaba acá, muy cerca de los agujeros negros. Bueno, resulta que cuando eso pasa, uno puede describir lo que pasa acá en términos de partículas que están débilmente acopladas acá. ¿Bien? O sea, partículas que hacen trayectorias normales. Esta idea es la idea de dualidad holográfica, se llama también ADS-CFT o conjetura de Maldacena. Se debe a un montón de gente, la persona que la formalizó, esto viene de ideas de Hawking, de Toft, de muchas personas desde los 70s, pero la persona que lo formalizó, que encontró un ejemplo concreto con el cual esto funciona de una manera concreta de hacer los cálculos, fue Juan Martín Maldacena, que es un físico argentino que se recibió en Bariloche y que se fue a hacer su doctorado a Estados Unidos, ahora está en Princeton. Hay que nombrar a 1000 personas más, pero otra persona que sí o sí hay que nombrar es Edward Witten, que es uno de los genios de la física de los últimos 30 o 40 años. Y bueno, otro que contribuyó a esto también es Alexander Polyakov, que es un físico ruso que ahora también está en Estados Unidos. Podría poner 1000 caras más acá. Entonces, con esto, digamos, ¿qué conclusión sacamos? Recorremos una historia de casi 450 años entre Galileo y Maldacena. La historia tiene ejemplos como el de Galileo siendo juzgado y obligado a retractarse, que dice, sin embargo, se mueve, y el de Feynman, que dice que la naturaleza no se puede engañar, que nos dicen que la ciencia habla de lo que es y que eso es independiente de cualquier pasión cualquier interés que uno pueda tener. Después hay historias como la de Schwarzschild o como la de Heisenberg y Bohr, en las cuales la guerra afecta la vida de las personas, pero no afecta el fin trascendente que esas personas están siguiendo, que es conocer el universo. Y después hay moralejas que a mí me parecen interesantes, en particular en Argentina, como las de Bohr diciendo que Dinamarca no puede permitirse no tener ciencia básica, y la de Faraday preguntando para qué sirve un bebé recién nacido, en el sentido en que siempre tiene sentido hacer ciencia básica en países chiquitos y que la ciencia básica no se hace buscando un objetivo, sino buscando el conocimiento. El objetivo viene después. Faraday, durante los años de vida de Faraday, no se tuvo ni la menor idea de para qué servía el electrovertido. Faraday se murió sin saber para qué servía. Hoy vivimos en un mundo que sería completamente diferente si Faraday no fuera así. Así que bueno, con eso termino. Gracias. ¿Preguntas? Esperamos que las preguntas. Es a lo joven de todo. A lo joven de todo. Joder, a mí me pregunté eso de electromagnetismo y me encontré que no puede electromagnetismo es publicidad.
Allora ci dovete vedere, sono da fotografica qui guarda per cui la No, mira, hay dos maneras, hay dos enfoques. Uno es el que se llama top-down, que es empezar en teoría de cuerdas y tratar de encontrar la manera de realizar una realidad gráfica donde una de lo que aparece en la pantalla, digamos, sea exactamente la teoría del microcómputo posible. Eso claramente es muy difícil, o sea, es muerto, todo es difícil, pero eso en particular es muy difícil. Opus Dei o la teoría fuertemente acoplada que te interesa escribir. Otro enfoque es el que se conoce como bottom-up, o sea, empezar de abajo, que es formular, poner una pantalla y un espacio interior, y independientemente de que eso esté completamente bien contenido dentro de teoría de cuerdas y demás, no importa, tratar de ver qué cosas puedes decir de la pantalla y poner el espacio interior. Ese enfoque, muchos trabajos en lograr describir superconductores, que son teorías en las partículas tan fuertemente acopladas, de esta manera, o sea, simplemente construyendo una pantalla en el interior un poquito a mano y viendo si los cálculos en el interior tienen sentido para que lo que pasa en la pantalla. No quiero decir que esto sea fácil, en todo caso también es algo difícil. Los caminos, digamos, lo que se está trabajando ahora no le da para los dos sentidos. En el sentido top-down, más bien, lo que se trabaja es en tratar de probar la completud, es decir, hacer cuentas de hacer cuentas en la pantalla y en el interior y ver que están realmente también calculadas en los poquitos casos en los que se puede. O bien, encontrar una construcción que sea lo más parecido a algo platónico posible. En el enfoque bottom-up, lo que se trata es de construir un interior de una pantalla que tenga lo más parecido a un superconductor o un platónico. De nuevo, esto es la explicación que va a resolver todos los problemas. Probablemente no, pero probablemente no lo vas a saber hasta que en un momento dijiste que con casos especiales, los agujeros negros y Big Bang, como momentos especiales donde no se cumplían. Con el Big Bang, no soy físico, pero sí que si voy a preguntar, con el Big Bang entiendo que para saber de partículas se está acercando cada vez más, sí. Por lo menos, no creo que antes pero cada vez más. ¿Cómo simulan experimentalmente o cómo trabajan experimentalmente situaciones como agujeros negros? Pero sean simulaciones por computadora. La parte, se llama el régimen cuántico de la verdad, que es cuando empieza a suceder esto y la verdad está fuertemente acoplada y ya empieza a ver la trayectoria y todo lo demás. Tiene que llegar a energías altísimas. Altísimas en el sentido, yo creo que también inaccesible. No con la tecnología de hoy ni con la tecnología de 100 años. Entonces, cuando te dicen que el LHC se acerca mucho al Big Bang, están hablando de segundos después del Big Bang. Yo estoy hablando de microsegundos. ¿Entendés? O sea, son mucho más comprimidos. Claro, vos dirás, bueno, habrá que ponerle una pila más grande al acelerador. Sí, la cuestión es que todo eso tiene límites tecnológicos presentes y límites tecnológicos teóricos, en el sentido que nunca se va a poder llegar por vía de esa energía. Entonces, el estudio experimental es más simple. Del Big Bang, ¿qué se sabe? Del Big Bang se sabe lo siguiente: se mira lo que es el fondo cósmico de radiación, entonces se mide la radiación que recibe la Tierra del exterior, y hay una parte de esa radiación que se originó en que el principio del Big Bang la materia estaba muy compacta y muy caliente. Algunos datos que uno puede tomar de esa parte de la radiación tienen que ver con cosas que pasaron apenas después de esos datos son los datos más cercanos al régimen cuántico de gravedad que tenés. No se puede producir la gravedad, se hace mirando la radiación. Respecto a agujeros negros, yo no sé mucho en el sentido observacional, pero sé que se sabe que hay agujeros negros en el centro de las galaxias, en realidad en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo, pero yo entiendo que lo único que se tienen son datos sobre la materia que está radiando, el agujero negro que se está calentando a medida que se acerca y se está por caer adentro del agujero negro, pero no, por supuesto, no datos de lo que está dentro del agujero negro, porque de hecho nada puede salir del agujero negro se puede por dentro.
Entonces, a nivel tecnológico, hoy todas esas cosas son muy difíciles de explorar. La evidencia experimental de la cuántica es muy difícil. ¿Qué te preocupa? No, porque hablaste de agujeros negros para Chile. ¿Qué es lo que hizo Hawking? ¿Por qué Hawking hizo eso? Con los agujeros negros. ¿Qué hizo Hawking? Los agujeros negros tienen una cosa que se llama el horizonte, que es básicamente la altura máxima a la que puede llegar un rayo de luz, para decirlo de manera física. Fíjense que yo les decía, ustedes tiran cualquier cosa hacia arriba, llega a la altura máxima y cae. Cuanto más rápido la tiran, más alto llega. En un agujero negro, cualquier cosa que tiene, incluido la luz, que va a la velocidad de la luz, llega a la altura máxima y cae. Por supuesto, lo que va a llegar más alto todo va a ser la luz. Eso se llama, ese radio, esa especie de esfera que rodea un agujero negro, que lo más lejos que se puede alejar un rayo de luz, se llama horizonte. Resulta que lo que Hawking descubrió y lo que Hawking es famoso es que el agujero negro, cuando uno lo mira de lejos, parece que estuviera caliente, con una temperatura que tiene que ver con la superficie de ese horizonte. Cuanto más grande es el agujero negro, más chico. No sé si esa es la respuesta que diga. Por eso famoso Hawking. El hecho de que la temperatura, y no tanto la temperatura, sino la entropía, es decir, la cantidad de información que tiene el agujero negro, sea proporcional a la superficie del horizonte, nos dice que hay algo raro. El agujero negro es un objeto tridimensional, tiene cosas adentro. ¿Y cómo puede ser que la información que tenga esté en la superficie? Cuando la superficie se duplica, el volumen le pasa otra cosa, pero la información se duplicó. O sea que la información no está en el volumen, sino en la superficie. Ella tiene una idea de holografía, hay algo que está pasando, que uno lo mira y parece tridimensional, pero las cosas importantes están realmente en una superficie. Por eso yo les decía que la idea de holografía tiene mucho que ver con las ideas de Hawking. ¿Otra pregunta? Buenas, sí. No, es solo un comentario, para que lo repitas. Porque es una cuestión muy complicada y en la cual, desde el punto de vista básico, tecnológico de la denominada tecnología dimensional, se trabajó bastante. Cuando vos mencionás sobre la velocidad de la luz, decís un número y decís algo más. Sí, decir que ese número no tengo idea de cuánto es la no tiene posibilidad de ser incierto, sino que es ese número. Bueno, es en realidad lo que dice fue tomar el valor central y multiplicarlo por 3600 sí, claro, la clave de la cosa... Hay una incerteza en esa velocidad. La clave de la cosa es que la definición que dio la Conferencia Internacional de Piezas y Medidas en función al desarrollo de los trabajos realizados sobre la manera de hacer una interacción entre la definición del metro y la definición del segundo, llevó a tener un valor para la velocidad de la luz que es inamovible y sin incerteza. Es decir, que si llega a haber alguna modificación, va a ser siempre en cifras posteriores. Lo cual, cuando uno lo dice desde arriba, en un ámbito de la física, donde para todo siempre tenemos que poner un más menos y poner cotas de error, decir que la luz, que es el numerito de la luz, no tiene incertidumbre ninguna, hace rechinar los dientes. Claro, en realidad es la definición de unidad de tiempo, más por supuesto. ¿Una otra pregunta? ¿Qué pasa con la materia que cae en el agujero negro? Lo que pasa dentro de un agujero negro, o sea, a los fines de esta charla, bueno, fue un poquito simplifiqué un poquito las cosas. Es decir, un agujero negro es como un planeta, nada más que no podés salir porque no podés llegar a lo bastante alto. Pero lo cierto es que no solo no podés salir, sino que además no podés apoyarte en nada. La fuerza de gravedad es tan intensa que rompe absolutamente cualquier otra estructura que podés. Entonces lo que está pasando es que cualquier cosa que esté adentro del horizonte se dirige hacia el centro del agujero negro y está todo el tiempo dirigiéndose hacia el centro, o sea, no para nunca de moverse del centro hasta que llega al centro. Lo que hay en el centro es un punto donde se concentra toda la materia que antes estaba ahí. Suponete que tenés una estrella. La estrella la explota porque supernova, no sé qué, y después colapsa. Eso quiere decir que se empieza a compactar. En un momento es tan chiquita que su velocidad de escape se hace más grande que la de la luz y se vuelve un agujero negro. La materia que quedó adentro del
formación del agujero negro. ¿Qué pasó? ¿Se formó una bolita? Bueno, no se puede formar una bolita, porque la gravedad es tan intensa que cualquier bolita que se forme la aplasta. Lo que no pasa en Vesta, que la gravedad no llega a darle forma esférica, en un agujero negro es extremo, al punto tal que no hay nada que sostenga a los cuerpos, no hay fuerza de explosión que pueda sostener a los cuerpos y las cosas caen hasta que se compactan. Por eso sucede, ¿qué va a parar? ¿A todo un punto? Bueno, no puede ir a parar a todo un punto. Antes de llegar a un punto tiene que pasar algo. Lo que empieza a pasar es que la gravedad se empieza a comportar de manera cuántica, entonces la descripción que tenemos, que es una descripción clásica, deja de tener sentido. Pensar en partículas que tienen trayectorias que van cayendo hacia el centro y demás, deja de tener sentido, entonces uno tiene que imaginarse una manera de escribir eso. Esa es la singularidad del agujero negro y por eso cerca del agujero negro las cosas pierden descripción clásica. Perdón, me decía que cuando se notaba algo había un hacia afuera que dejaba escapar. No, es complicado. Es complicado, porque lo que demostró Hawking es que lo único que vas a ver afuera es que el agujero negro está caliente. La manera que ves que está caliente es la manera que ves en que el sol está caliente, la estufa está caliente, en el sentido que radian energía que vos sentís como radiación. La radiación térmica es una radiación que no transmite información. La cantidad de energía que recibís en cada longitud de onda es tal que no transmite información. Entonces la paradoja de Hawking, que es la razón por la que supongo que se te pregunta, es que si yo tiro el Corán adentro de un agujero negro, en el Corán hay cosas escritas y la información no se puede perder. Sin embargo, el agujero negro empieza a radiar. Hay otra cosa que les conté, que los agujeros negros como van radiando, van perdiendo energía, se van achicando, llega un momento que desaparecen y se apagan completamente. ¿Qué pasó con el Corán? No creo que sea el Corán no es el Corán, no sé. ¿Qué pasó con la información que estaba ahí? Entonces, Son políticos. sí, seguro, yo soy chavero. Me parece que, entonces lo que la discusión, lo que se llama la paradoja de la información es eso. Hace 2 o 3 meses hubo un anuncio de Hawking que había resuelto la paradoja de la información diciendo que la información salía, que en realidad la radiación no es térmica, no es esa radiación que tiene información, sino que es una radiación que tiene una cierta forma, que tiene información, etc. Pero yo no leí los papers y hasta donde sé creo que ni siquiera está publicado. Fue una charla y no conozco.